Bueno, de pronto si se escucha feo, aquí ella nos acaba de explicar cuál es el equipo de bioseguridad, ¿sí? Entonces, el equipo de seguridad es su gorro, sobre todo para las mujeres que tienen el cabello largo, gafas de protectoras, no gafas comunes, sino gafas protectoras, su tapabocas, sus guantes, ¿sí? Y en el laboratorio a los auxiliares les dan esta batica, este peto, ¿sí? Y nos dice que el zapato debe ser cerrado, es decir, que no sean zapatos con agujeros, ¿sí? O zapatos abiertos, porque si llega a haber un derrame de sangre, pues imagínense lo que podría pasar. Y preferiblemente que sea zapato antideslizante, que no se vayan a resbalar. Para la eliminación adecuada de desechos se debe contar con 3 canecas. La primera, donde se eliminan desechos orgánicos y ordinarios como el barrido. La segunda, que incluye material de riesgo biológico como las torundas utilizadas. Y la tercera, donde se incluye material reciclable como los capuchones de las jeringas. Es prohibido. Bueno, aquí cometieron un error, ¿no? Pero bueno, igual de pronto era que no tenían el tarro gris. Lo que son inertes y ordinarios, que obviamente en el tarro verde, incluso residuos de comida en el tarro verde, ¿sí? Papel servilleta, ya lo dijimos, papel carbón, eso lo dijimos en la clase donde hablábamos de residuos hospitalarios, ¿ya? Papel que no se pueda reciclar o papel mojado, tarro verde, el icopor, vasos desechables, vasos de icopor, cucharas desechables, todo eso, tarro verde. Que el paciente no se terminó de comer el almuerzo, las sobras, tarro verde, ¿sí? Todo lo que sea no reciclable y no peligroso, tarro verde, ¿sí? Por eso dice acá, en la etiqueta dice residuos no peligrosos, ¿sí? Tarro verde. Lo que es reciclable es en el tarro gris, papel de papelería, hojas de historia clínica, facturas, folletos, tarro gris. Todo el papel que sea reciclable, tarro gris. Y todo lo que es peligroso, ya lo hemos dicho, tarro rojo. ¿Ya? ¿Qué es peligroso? Todo lo que tenga contacto con fluidos del paciente, ¿ya? Y tiene esa etiqueta de riesgo biológico, ¿ya? Restos de sangre, restos de tejido humano, ¿ya? Cosas que han estado en contacto con los fluidos del paciente, con el paciente, turundas de algodón, gasas estériles que entraron en contacto con el paciente, jeringas, ¿ya? Y las agujas de las jeringas en el guardián. Igual ella más adelante va a hablar del guardián. Como las torundas utilizadas. Y la tercera, donde se incluye material reciclable como los capuchones de las jeringas. Es prohibido el ingreso de personal no autorizado, el uso de maquillaje y el consumo de alimentos en el laboratorio. Es necesario contar con los siguientes materiales. El guardián para desechar las agujas. Los guantes como barrera primaria de protección. La gradilla para la ubicación de los tubos, teniendo en cuenta el código de color, el orden y el número de inmersiones requeridas. Las torundas para realizar la limpieza. El torniquete que no puede durar más de 30 segundos puesto. Un marcador para registrar los datos. La jeringa del volumen requerido, alcohol isopropílico al 70% y toallas desechables para delimitar el área de trabajo. Es necesario saludar al paciente para generar un vínculo y propiciar un ambiente de confianza. Se deben registrar los datos como la fecha, el nombre y el documento debidamente en el tubo. Es importante registrar cualquier tipo de medicamento que el paciente esté tomando en el momento. Se explica brevemente en qué consiste el procedimiento. Se solicita mostrar los 2 brazos para determinar el sitio más apropiado para realizar la punción. Se palpa con la yema de los dedos. Se humedece la torunda con alcohol.
y se procede a colocar el torniquete 4 dedos arriba del pliegue del brazo. Se palpa nuevamente y se realiza la limpieza en forma circular, de adentro hacia afuera sin repetir ningún sitio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de curación de heridas? Cuando hablábamos de curación de heridas en la norma pasada, yo les decía que la curación de las heridas siempre se limpiaba del centro hacia afuera, ¿sí? O de lo limpio a lo sucio. Mire que aquí aplican el mismo término, el mismo concepto aplica aquí. Aquí no hay ninguna herida, pero miren lo que ella dice. Se limpia de forma circular de dentro hacia afuera, ¿sí? Voy a sacar el foco acá. Es decir, usted elige, por ejemplo, aquí este punto y usted empieza a limpiar de forma circular hacia afuera, ¿sí? Miren que ella aquí lo hizo. Cuando ella le limpia el brazo, se procede a colocar el torniquete 4 dedos arriba del pliegue del brazo. miren cómo le limpio. Se palpa nuevamente y se realiza la limpieza en forma circular, de adentro hacia afuera sin repetir ningún sitio. Se coge la jeringa para iniciar la punción, teniendo en cuenta que el bisel está hacia arriba y la inclinación de la... Ahí mencionó otra cosa súper importante. El bisel está hacia arriba, ¿ya? De pronto ustedes todavía no saben qué es eso del bisel porque todavía no lo hemos hablado, pero por acá les voy a mostrar a qué se refiere ella con el bisel va hacia arriba. Primero vamos a ver una aguja. Vamos a ver. Estas son las agujas hipodérmicas. Vamos, esta acá. Esta también se ve buena. Sí, miren. Busquémoslo acá. Voy a cerrar esto aquí. Y vamos a ver esta. Listo, bueno, entonces atentos a la forma de la aguja. Miren que la aguja, especialmente acá, miren que hay una parte de la aguja que termina en una punta, ¿sí? Lo muevo esto acá, acá. Si ven que hay una parte de la aguja que termina en punta, es decir, la aguja viene uniforme acá, pero miren que acá pierde la forma, termina en una punta hacia un lado. ¿Sí logran verlo? Acá también. Termina en una punta hacia uno de los lados. Y aquí sería visto desde arriba. ¿Cómo se vería desde arriba? ¿Ya? Entonces, observen, todas las agujas tienen esa forma. Hay una punta, hay un lado que termina en punta. ¿Sí? Siempre, siempre en todas las agujas. Si yo me pongo a ver fotos de agujas, voy a encontrar el mismo patrón una y otra vez. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál sería el bisel? ¿Cuál es el bisel? El bisel es el lado que no tiene punta, ¿sí? Es decir, la parte que está hueca. Miren que acá se logra ver un orificio, ¿sí? Ahí se logra ver quién se salió, alguien se salió. Bueno, aquí hay un orificio, ¿sí? Ese orificio es el bisel. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que el bisel esté hacia arriba. Es decir, la aguja no debe ir con la punta hacia arriba y el bisel hacia abajo. Si yo introdujera la aguja al revés, le estaría produciendo una lesión mayor al paciente. ¿Ya? Entonces, siempre que yo voy a introducir esta aguja, el lado de la punta va hacia abajo
porque esta es la que va a romper la piel. Esta punta es la que perfora la piel. Obviamente hay personas que tienen la piel un poco más gruesa y hay que hacerle un poquito más de fuerza, ¿ya? Pero esta punta de acá es la que rompe la piel. El lado que no tiene punta, que tiene este orificio, va hacia arriba, siempre va hacia arriba. Esto con el fin de producirle el menor daño posible al paciente, ¿ya? Bueno, podríamos buscar más imágenes de agujas y encontraríamos el mismo patrón, ¿sí? Podemos buscarlo como aguja hipodérmica o aguja intramuscular y es lo mismo. Y haríamos ese mismo patrón en todas las agujas. Miremos, a ver, miremos otra donde me muestren las agujas. Esta es la numeración de las agujas por el sistema de color, ¿no? Entre más, lo que yo les decía otro día, ¿no? En otra clase, que entre más grande es el número, más pequeña es la aguja. Miren, número 25, ¿cómo es la aguja? Chiquitica. Número 23, más grande. Número 22, número 21. Ahora miren la 20. ¿Sí ven? Y la 18, que por lo general la 18 es la que se usa para la intramuscular, ¿ya? O sea, la estándar, la más común de todas son la 20 y la 18. Y la 18 es más grande que esta todavía, ¿ya? Cuando veíamos la clase el día de ayer, cuando estábamos hablando de paracentesis, ¿cierto? Acá. ¿Se acuerdan que decía una aguja número 21 y 25 y también una aguja número 14? Yo les decía, esa aguja número 14 es una agujota. Pues ahí está. Miren, entre menores el número, más grande la aguja. Mírenlo acá. Entre más grande es el número, más pequeña es la aguja. ¿Sí? Miren la 25. La 25 sería como para un neonato, como para un recién nacido. Esa es la 25. Para las mujeres se usa más que todo entre la 20 y la 22. A las mujeres. ¿Ya? Pero si esa mujer la van a llevar para un quirófano, pues olvídense de ponerle una 20, le tienen que poner una 18. ¿Sí? Le tienen que poner 18. ¿Por qué? Porque para quirófano se exige que tenga un exceso venoso grande. ¿Sí? Un exceso venoso grande es que tenga pues una aguja grande, un catéter grande, ¿ya? Eso hablando de catéteres. Esto es una aguja, esto no es un catéteres. Pero el catéter maneja el mismo principio de las agujas, ¿sí? El catéter maneja el mismo principio de las agujas. Más adelante ya estaremos hablando de catéteres. Por ahora vamos a hablar de agujas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están cogiendo una vena, generalmente esta parte de aquí se tiñe de rojo, del rojo de la vena, ¿sí? Entonces, cuando esto se tiñe de rojo es porque ya estás en vena, no la vas a meter más, ¿sí? Es decir, nosotros vamos chuzando y vamos introduciendo la aguja hasta que esto aquí se tiña de color rojo, ¿sí? Cuando esto se tiñe de color rojo, no chusen más, es decir, no metan más la aguja. ¿Por qué? Porque si se tiñe de rojo, es decir, ya llegó a la vena y usted sigue metiendo más adentro la aguja, puede pasar algo que es extravasar. Extravasar es que terminas perforando la vena de lado a lado, es decir, la atravesaste completa la vena. Y nosotros no queremos hacerle eso al paciente, ¿ya? Entonces, no, cuando esto se tiñe de rojo, del color de la sangre, significa que ahí ya estás en vena. Entonces, ahí te detienes, dejas de meter más la aguja, ¿ya? Y empiezas a succionar. ¿Listo? Pero como les digo, siempre con esa precaución que les estoy diciendo, siempre tener el bisel hacia arriba. Entonces, ella acá lo dice, bisel hacia arriba. ¿Listo? Continuamos. Adentro hacia afuera sin repetir ningún sitio. Se coge la jeringa para iniciar la punción, teniendo en cuenta que el bisel está hacia arriba y la inclinación de la punción oscila en 45 grados. En el caso de la
ahí acaba de mencionar otra cosa importante. El ángulo de inclinación es de 45 grados. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso por qué es importante? Eso también es importante porque el ángulo de inclinación va a permitir qué tan profunda sea la, que a qué profundidad va la aguja. ¿Sí? Vamos a verlo en esta imagen. Miren acá. Tenemos intramuscular, subcutánea, intravenosa e intradérmica. Estas cuatro serían las cuatro vías de aplicación de medicamentos, de administración de medicamentos. La intramuscular es la famosa inyección que usted le ponen en el glúteo, en la nalga, ¿cierto? Esa es la intramuscular. ¿Por qué? Porque la aguja viene así. Miren cómo está cogiendo la aguja con la mano. Recta, ¿cierto? Va recta y es para que la aguja pueda atravesar todas estas barreras, todas estas capas. ¿Sí? Lo que yo les decía, la piel tiene tres capas. Miren acá, la epidermis, que es la primera capa, la dermis, la hipodermis, que es el tejido subcutáneo, ¿sí? La capa de grasita que tenemos todos debajo de la piel. Y debajo del tejido subcutáneo vendría el músculo. Ya en la intramuscular, pues se llama intramuscular porque tiene que quedar en medio del músculo. Entonces la idea es llegar hasta el músculo. Para yo lograr llegar hasta el músculo, pues tengo que atravesar todas estas capas. Y la forma más segura y confiable es con una aguja gruesa, grande y que esté recta, ¿sí? Por eso está en 90 grados. La subcutánea, pues la idea es que el medicamento quede aquí, en esta capa de grasa, en el subcutáneo. Para lograr eso vamos a usar las jeringas de insulina, ¿sí? ¿Se acuerdan de las jeringas de insulina, las chiquiticas? Son agujitas pequeñitas, ¿ya? Pero tienen que ir en este ángulo, 45 grados. La intravenosa, es decir, cuando voy a canalizar a un paciente, debe ir en este ángulo, 25 grados, ¿sí? Entonces, chuzamos en ángulo de 45, como lo dice la chica en el video, pero a medida que vamos avanzando con la aguja, la vamos acostando hasta este ángulo, ¿sí? Chuzamos en este ángulo, pero al momento de avanzar con la aguja hacia la vena, vamos avanzando en este ángulo. ¿Sí me han entendido esa parte o no? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. para encontrar vena, hay que chuzar en este ángulo, ¿sí? Pero a medida que vamos introduciendo la aguja, la vamos acostando a este ángulo, 25 grados. Y la intradérmica es muy rara la vez que se usa una intradérmica, pero la intradérmica también existe. Para la intradérmica se usa otra vez esta jeringa, la jeringa de insulina, la que ustedes ya conocen, las chiquiticas. Esas agujitas chiquitas se usa para la intradérmica. La idea de la intradérmica es que quede entre la epidermis y la dermis, ¿ya? ¿Para qué se utiliza la intradérmica? Para pruebas de alergia. Se utiliza para saber si el paciente es alérgico a algún medicamento, si el paciente es alérgico a la penicilina, más que todo para eso se usa. Y también hay un tipo de vacuna que va aquí en la intradérmica, ¿ya? Lo mismo, y con las vacunas hay que tener en cuenta eso. Hay vacunas intramusculares, hay vacunas subcutáneas, hay vacunas intradérmicas, incluso hay vacunas orales. La vacuna oral que le dan a los recién nacidos. Entonces, siempre cuando se trata de medicamentos hay que saber bien cuál es la vía, por dónde lo voy a administrar. Necesito que llegue al músculo, necesito que llegue al tejido subcutáneo o necesito que sea por vena o por a través de las capas de la piel. ¿Ya? Por eso las diferentes formas en las que él coge la aguja acá. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Miren lo que ella hace. Ella dice que en 45 grados, pero miren que ella al final la cuesta, lo que yo les decía, ella va avanzando con la aguja, pero la va recostando, ¿sí? Tampoco muy acostada, porque si usted coge la aguja muy acostada, nunca vas a llegar a la vena, ¿sí? El torniquete, que es este que le pone aquí, este nos ayuda a que la vena brote y salga más, ¿sí? Pero si tú acuestas demasiado la aguja, nunca vas a encontrar la vena. Ay, profe, pero que yo chusé y salió un puntico y salió sangre. Claro, salió sangre porque de pronto sí chuzaste un capilar, pero no llegaste a la vena, ¿ya? Entonces, no acuesten mucho la aguja ni tampoco la pongan tan parada, ¿sí? Ni muy de pie ni muy acostada la aguja, ¿sí? Se chuza en 45 grados y para ir avanzando se acuesta un poco más la aguja. Ahora sigamos. El tornillo sanguíneo en la cámara de la aguja. Se retira el torniquete, se extrae el Bueno, aquí ella dice que cuando esto se tiñe de rojo, o sea, cuando sale sangre aquí, es porque ya estás en vena. Miren, verás,
Ves que el video no está en Full HD, pero se logra observar que aquí se tiñe de rojo. Atentos. En el caso de la jeringa, es posible la observación del retorno sanguíneo en la cámara de la aguja. Se retira el tornillo. ¿Sí lograron ver que se pintó de rojo? Entonces, ahí se pinta de rojo, entonces ya sabe que está en vena. En el momento que ya sabes que estás en vena, porque aquí se pintó de rojo, quitas el torniquete. ¿Qué pasa si no quitas el torniquete? Corres el riesgo de que cuando saques la aguja se te arme un charquero de sangre. Entonces, el torniquete, quitarlo, ¿sí? Lo quitas, pero sostienes la aguja ahí. Cuando ya quitas el torniquete, ya puedes tomar la muestra. Como es en jeringa, ella va a succionar. Se extrae el émbolo una vez seguro de que se encuentra la luz venosa. Se coloca una torunda, se sostiene la jeringa y se extrae con sutileza para evitar traumatismos. Entonces, miren que ella ahí usó otra técnica, puso la torunda de algodón encima de la aguja. ¿Sí vieron? Aquí ella pone la torunda de algodón. ¿Para qué? Para que en el momento que ella saque la aguja no se devuelva la sangre, ¿sí? Entonces, el algodón lo pones antes de quitar la aguja, ¿sí? Antes de sacarla. Y la pones, ¿dónde vas a poner el algodón? Donde se une la aguja con la piel. Ahí lo pones y le haces algo de presión. No mucha presión, porque de pronto le duele al paciente, ni tampoco muy suave como para que se devuelva la sangre, ¿ya? Tiene la jeringa y se extrae con sutileza para evitar traumatismos. Se solicita al paciente que sostenga el algodón y se descarta la aguja en el guardián. Se destapa el tubo y se deposita la sangre con precisión por las paredes de este. Se invierte las veces necesarias para cada color. La jeringa se coloca en hipoclorito para ser inactivada. El tubo se coloca en la gradilla. Una curita en el sitio de función puede ser opcional. Se verifica el estado del paciente y se descarta el material de desecho. La jeringa en las torundas en la bolsa roja. El capuchón y el empaque de la curita en la bolsa gris. ¿Listo? Entonces, ¿qué lograron observar ahí? La aguja, ¿dónde terminó la aguja? ¿Dónde tiró la aguja? En el guardián. Siempre las agujas van en el guardián, que fue lo que ella hizo aquí en este paso. Aquí desechó la aguja, ¿sí? El guardián es este, entonces ella pone la jeringa aquí y va a desenroscar para que la aguja quede ahí adentro, mientras que la sangre de aquí sigue almacenada en la jeringa. Ella está usando el método de destapar el tubo. En algunos lugares dicen que no lo destape, ¿ya? Pero bueno, independientemente del método que elijan para envasar, aquí ella eligió el método de destapar el tubo. Un tubo destapado ya no me sirve para vacutainer, ¿sí? De pronto por eso es que en algunos lugares prohíben destapar los tubos, ¿ya? Porque cuando tú destapas un tubo ya no se puede usar para vacutainer. Un tubo lo destapas cuando tienes jeringa nomás, ¿listo? Y ella dice que la sangre se debe vaciar hacia las paredes. Claro, es que si tú vacias la sangre de frente, es decir, en orden recto, la sangre golpea hacia el fondo del tubo y se puede dañar. Y eso se llama hemólisis de la sangre, cuando se daña. Ya, entonces ella dice envasar hacia las paredes del tubo. ¿Sí? Ya lo veremos en otro video. Bueno, ¿qué otra cosa se debe hacer? Se debe agitar el tubo, pero esa agitación no es como si tú estuvieras sacudiendo la sangre, no. Tiene que ser un movimiento suave de un lado hacia otro, ¿ya? Para que la sangre se mezcle bien con el anticoagulante del tubo. Ella no lo hizo aquí, pero vamos a ver más adelante, otra chica lo hace y muestra bien que sí se debe agitar el brazo, ¿ya? Lo otro es dónde desechó las cosas. Si ustedes se fijan, ella todo, casi todo lo botó en el tarro rojo, ¿sí? Que es el de riesgo. Los guantes, el algodón, todo va en el tarro rojo.
Lo único que iría en el tarro gris son los empaques de la jeringa, es decir, el capuchoncito de la aguja, ¿sí? Y el capuchón de la curita que le puso. ¿Listo? Vamos a ver otro. Pensar en el paciente como si este fuera una persona cercana o algún familiar. Tratarlo con respeto y delicadeza para que se sienta seguro del procedimiento. Esto no quiere decir que se debe mostrar debilidad. Por el contrario, requiere de seguridad y firmeza por parte del operador. Tener en cuenta que de una buena toma de muestra depende el resultado obtenido, para que este sea lo más cercano a la clínica del paciente. Recordar que se debe dejar secar el alcohol antes de realizar la punción para evitar hemólisis en la muestra y dolor en el paciente. Bueno, algo que de pronto no les había dicho es que no todas las venas se ven, ¿sí? Hay veces que la vena tú no la puedes ver, tú no la puedes palpar, entonces en esos casos vamos a usar el torniquete, ¿sí? Le ponemos el torniquete unos segundos, le pedimos al paciente que abra y cierre el puño, pues le dicen a uno abra y cierra la mano, y vamos a tratar ahí sí de encontrar la vena, doblándole un poco el codo hacia afuera, ¿sí? Entonces vamos a palpar. Puede que ni siquiera con el torniquete se logre ver, pero por lo menos vamos a intentar palparla. ¿Cómo se siente? Como si ustedes estuvieran tocando una goma que estira, ¿sí? Porque las venas son elásticas, ¿ya? Entonces van a intentar palparla. Puede que no se vea, ya puede ser porque la persona tiene el brazo muy gordo, ¿sí? Es muy obesa, o porque su piel es muy oscura y la vena está muy adentro, muy profunda, ya por lo menos palparle, hacerle algo de presión con la yema del dedo hasta que la sintamos, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a elegir dónde chuzar. Y hay que tratar, si no la podemos ver, por lo menos tratar con la palpación del dedo, tratar de buscar el recorrido que hace la vena para yo tratar de poner la aguja lo más recto posible hacia su vena, ¿ya? Entonces ella por lo menos aquí hizo la palpación antes de ponerle el torniquete. Recordar que se debe dejar secar el alcohol antes de realizar la punción para evitar hemólisis en la muestra y dolor en el paciente. En caso de no encontrar rápidamente la vena, mover la aguja con sutileza sin generar que el paciente pierda la calma. Se debe asegurar la forma de tomar la muestra y en lo posible realizar una sola punción. Retirar lo más pronto posible el torniquete y procurar dejarlo no más de 30 segundos, por lo que el procedimiento debe ser ágil. Esta medida evita cambios inducidos en la muestra. La columna para retirar la aguja debe estar seca y recomendar al paciente hacer presión con el algodón en el sitio de punción y no doblar el brazo. Distribuir lentamente la sangre en el tubo. Bueno, ahí hago otro pausa. Ella dice distribuir la sangre lentamente en el tubo. Miren cómo ella envasa en el tubo. Miren que ella no envasa el tubo recto, sino que envasa el tubo de forma diagonal, es decir, el tubo inclinado. Miren que lo está envasando con el tubo
digámoslo de otra forma, acostado, ¿sí? Eso es para evitar que la sangre choque fuertemente contra el fondo del tubo y haga hemólisis. ¿Listo? Por eso ella lo hace de esa forma, recostado el tubo, miren. Ya una vez ella termina, lo tapa y lo va a agitar, lo va a mezclar. Porque los tubos tienen un anticoagulante que casi no se ve, pero ahí está. Algunos son unas goticas muy chiquiticas que casi no se ven en el tubo. Otros tienen un gel en el fondo, que ese es el tubo seco, tiene el anticoagulante seco ahí, ¿ya? Pero la idea es que la sangre se mezcle bien con el anticoagulante, ¿ya? Eso es lo que evita que la sangre se coagule antes de que llegue al laboratorio. Entonces se agita suavemente. Ir suavemente para no causar hemólisis. Siempre la buena eliminación de desechos es recomendable. Esto sin duda alguna es una parte fundamental para proteger primero el personal de limpieza, la comunidad y por supuesto el medio ambiente. Bueno, ahí ya habla de lo capilar, que fue lo que ya vimos al principio. Y bueno, niñas, ¿preguntas con esto que hemos visto? Preguntation. No, profe, vamos bien. Vamos bien. Bueno, recuerden que esto es una de las cosas que tenemos que hacer al final de la norma, ¿sí? Vayan buscando el material, vuelvo y les digo, hay que buscar el material, tienen que buscar a alguien que les preste el bracito para practicar y lo vamos a hacer al final de esta norma, ¿vale? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo, o sea, no produce más dolor ¿cómo se dice? Cuando uno inyecta por intramuscular, no produce dolor si la metemos directamente así como se muestra en la imagen. Eh, siempre se debe poner recta. Si es intramuscular, es recta, siempre. No se puede inclinar porque la intramuscular, como el nombre lo dice, tiene que ir al músculo. ¿Que va a doler? Claro que va a doler, porque es que el músculo no tolera que un líquido extraño llegue ahí y lo, ¿cierto? Siempre se debe poner en ese ángulo recto. La intramuscular siempre va recta. ¿Listo? Ok, gracias. Si tú acuestas la aguja, hay una posibilidad de que no llegue al músculo. ¿Sí? No se puede acostar la aguja. Eso para medicamentos intramusculares, como antibióticos, analgésicos, todo lo que sea intramuscular tiene que ir así, recto. ¿Ya? Entonces, siempre cuando uno va a aplicar un medicamento, uno primero tiene que saber cómo se aplica ese medicamento, es decir, a qué vía va, si es vía intramuscular, si es subcutáneo, si es endovenoso, ¿ya? Sí, así como dicen los empaques, ¿no? Cuando viene ahí en el tarrito dice. Exacto, en los medicamentos tiene que decir la vía de administración. Hay algunos que vienen en ampollas, en forma líquida en ampolla. Entonces, en esos casos, la ampolla dice intramuscular o endovenoso. ¿Qué significa? Que se puede usar de las dos formas, ¿ya? Por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina se usa para resucitación, ¿sí? Para resucitación de pacientes. Entonces, la recomendación es que la adrenalina vaya por vena, endovenosa, ¿sí? Sin embargo, como a veces estamos ahí en maniobrando para que el paciente resucite, está el personal de salud ahí con el código azul, ¿sí?
y se necesita hacer maniobras rápido, muchas veces no da tiempo de que tú le canalices una vena, ¿ya? Porque para vía endovenosa se usa un catéter, no se administra así directamente con una aguja, no. Tiene que ser por catéter. Entonces muchas veces no hay forma de cómo ponerle un catéter en vena porque está el otro profesional, mientras tú estás tratando de cogerle la vena, está el otro colega haciéndole masaje cardíaco, el otro está por allá haciéndole ventilación, ¿sí? Entonces hay mucho movimiento ahí. Entonces no hay forma de cogerle una vena. Entonces en esos casos, si ya no le podemos coger vena, entonces la adrenalina se inyecta intramuscular. ¡Pum! Directa al músculo. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que va a ser más lenta la acción de la adrenalina, ¿sí? La vía más rápida siempre va a ser esta, endovenosa, es la vía más rápida.